Leopoldo I de Bélgica nació el 16 de diciembre del año 1790. Fue el menor de los hijos sobrevivientes de Francisco, duque de Sajonia-Coburgo-Saalfeld, y su esposa, la condesa Augusta. A pesar de que su familia tenía conexiones influyentes con familias reales en toda Europa, por ser el menor no se esperaba que Leopoldo fuera monarca de ningún país. Así que, a diferencia de sus hermanos mayores que fueron enviados a cortes extranjeras, a Leopoldo se le impulsó a tener una carrera militar. Es por ello que en el año 1797, con solo 6 años, se le colocó como parte de la Guardia Imperial rusa. Ahí se esperaba que desarrollara una carrera militar. Sin embargo, la situación en Europa era más que complicada porque Napoleón estaba haciendo avances sobre Francia y algunos otros países europeos. Para el año 1801, el padre de Leopoldo, que ya estaba a cargo del ducado, recibió muchos nobles que ahora eran fugitivos franceses. Ellos estaban escapando del horror de la Revolución Francesa. Sin embargo, poco tiempo después, las tropas de Napoleón ocuparon el ducado, por lo que Leopoldo y su familia buscaron refugio en su castillo. Eventualmente, los franceses terminaron anexándose el ducado de Coburgo. Pronto también murió el padre de Leopoldo el 9 de diciembre del año 1806. En ese momento, la madre de Leopoldo intentó entablar una relación amistosa con Napoleón y de hecho le solicitó una audiencia, pero Napoleón la rechazó. Él, sin embargo, sí quiso mantener los privilegios de la familia de Leopoldo y de hecho en el año 1807 Leopoldo junto a su hermano Ernesto se trasladaron a París, donde fueron recibidos muy cordialmente. Durante los siguientes años, Leopoldo fue integrado en momentos al séquito personal de Napoleón, desde donde buscó que él promoviera su ducado. No lo consiguió y después se trasladó a Rusia para retomar su carrera militar. Con la situación política cambiando, Leopoldo terminó instalado como parte de la caballería imperial rusa. Desde ahí se enfrentó a las tropas de Napoleón y en el año 1815 Leopoldo alcanzó rango de teniente general con solo 25 años de edad. Un poco antes, en el año 1814, durante un viaje a Reino Unido, Leopoldo conoció a la princesa Charlotte. Ella era hija del príncipe de Gales, el futuro rey Jorge IV. Charlotte era la presunta heredera al trono británico porque muchos otros candidatos, ya fuera por motivos religiosos o políticos, estaban totalmente descartados. Es por ello que cuando la princesa alcanzó una edad correcta para casarse, su padre ya había elegido al príncipe heredero de Orange, Guillermo II, futuro rey de los Países Bajos. Esto a principios del año 1814. Todo parecía arreglado, pero el 7 de junio de ese mismo año, el zar Alejandro llegó a Londres acompañado por Leopoldo. En ese momento, él fue descrito como un joven de buena apariencia y carácter encantador. Esto rápidamente impresionó a la joven princesa Charlotte de 18 años. Ella además no estaba feliz con el compromiso que su padre le había arreglado porque no le gustaba Guillermo, así que rompió el compromiso en junio y poco después expresó sus sentimientos hacia Leopoldo. Él le correspondió, pero además él estaba entusiasmado con la idea de convertirse en el esposo de la futura reina. Esta decisión, sin embargo, provocó un escándalo menor y el padre de Charlotte no lo tomó de buena manera. El compromiso no se formalizó tan rápido y Leopoldo tuvo que abandonar el país por sus deberes militares. Esto no significó una separación definitiva, pues Charlotte insistió en el compromiso y al final Leopoldo fue evaluado por la familia real británica. Ellos consideraron que él venía de una familia real, que tenía una carrera militar decente y que además tenía cierto encanto, así que él se ganó la aprobación de sus suegros. Ellos lo invitaron formalmente a volver a Londres, lo cual hizo, y para el año 1816 el compromiso quedó finalmente formalizado. Leopoldo obtuvo la ciudadanía británica, así como el título de duque de Kendal. Además se convirtió en general del ejército británico. La pareja se casó en mayo de ese mismo año y disfrutó de una relación cálida y armoniosa. Charlotte quedó embarazada poco después, pero desgraciadamente falleció poco tiempo después de dar a luz a un niño muerto en noviembre del año 1817.
1917, supuestamente porque sus médicos no resolvieron la situación de forma adecuada, lo que llevó al suicidio de uno de los médicos. Este trágico hecho no solo terminó un matrimonio feliz, sino que además acabó con la esperanza que tenía Leopoldo de convertirse en el consorte de uno de los imperios más poderosos del planeta. Este trágico acontecimiento dejó a Leopoldo en una situación muy incómoda como viudo de una princesa, pero pudo conservar su posición como Alteza Real. A partir de entonces, Leopoldo dedicó sus siguientes años a superar su pérdida, lo cual según sus cartas no fue nada sencillo. Por ello, él se enfocó en estudiar botánica y la historia. Leopoldo además continuó viviendo en Inglaterra durante los siguientes 14 años. La hermana de Leopoldo, la princesa Victoria de Sajonia-Coburgo, se casó con el duque de Kent, tío de la difunta Charlotte, en el año 1818. El matrimonio apenas duró 2 años hasta la muerte del duque de Kent, pero Victoria dio a luz a la futura reina de Gran Bretaña, Victoria. Durante algún periodo, tanto la pequeña Victoria como la duquesa viuda permanecieron bajo el cuidado de Leopoldo, esto porque el Parlamento tardó un tiempo en concederles los ingresos adecuados para que pudieran vivir por su cuenta. Esto se debió a que la duquesa viuda no tenía buenas relaciones con la familia real británica y complicó mucho su situación. Como resultado, Leopoldo y su hermana se mantuvieron muy unidos, así que la futura reina Victoria pasó sus primeros años junto a su tío y su madre. Alrededor del año 1828, Leopoldo tuvo un romance con la actriz Caroline Bauer. Esta relación terminó poco después y aunque se comentó la existencia de un matrimonio secreto, no existen pruebas que comprueben que en realidad hubo algún enlace formal. De hecho, la relación llegó a su fin sobre todo porque Leopoldo tenía ambiciones políticas y este escándalo podría ponerles fin, sobre todo porque a Leopoldo incluso se le había ofrecido la corona griega formalmente en el año 1830, pero desde el año 1827 ya se estaba comentando la posibilidad de que Leopoldo se convirtiera en rey de Grecia. Esta propuesta le agradó a Leopoldo, quien vio la oportunidad de tener independencia y una posición dominante. Sin embargo, luego de años de negociaciones fallidas, al final la rechazó. Poco después se dio un acuerdo entre Gran Bretaña, Francia, Rusia, Prusia y Austria que establecía que oficialmente Bélgica debía ser un reino independiente. Así que después de un debate donde surgieron diferentes candidatos, a Leopoldo se le ofreció la corona en el año 1831. Ese mismo año, a través de una ceremonia, Leopoldo juró lealtad a los belgas y se convirtió en el primer rey de Bélgica. Fundó así la dinastía de Sajonia-Coburgo, que sigue siendo la casa gobernante de Bélgica. La primera década del reinado de Leopoldo se dedicó al establecimiento de la seguridad diplomática y militar para su nueva nación. Lógicamente, en ese momento, muchos países todavía no la aceptaban como una nación independiente. Las grandes potencias europeas reconocieron a Bélgica en el año 1839. Además, también se fueron resolviendo los últimos asuntos con los Países Bajos. Ese mismo año, Leopoldo también consiguió un tratado con grandes potencias que reconocían la neutralidad belga en caso de conflicto europeo. Al interior de Bélgica también atravesaron problemas, sobre todo porque había una clara división entre católicos y liberales. Estos complicaron todavía más la situación para Leopoldo, quien pasó años de su vida tratando de establecerse como rey indiscutible de Bélgica. El 9 de agosto del año 1832, Leopoldo se casó con Luisa de Orleans. Ella era 22 años menor que Leopoldo y era la hija del monarca francés Luis Felipe I. Sobrevivieron 3 hijos de este matrimonio. El primero fue Leopoldo, nacido en el año 1835, quien fue el futuro rey de Bélgica como Leopoldo II. Después nació Felipe, conde de Flandes, en el año 1837. Por último nació Charlotte en el año 1840. Ella, por ser la única hija legítima de Leopoldo, recibió varias ofertas matrimoniales. Leopoldo tenía el deseo de que su hija fuera reina de algún país, pero la joven eligió casarse con el hermano del archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo. Para felicidad de Leopoldo, su hija se mostró contenta con su vida de esposa y por este matrimonio, inesperadamente, Charlotte llegó a ser emperatriz de México.
aunque desgraciadamente su marido fue fusilado y ella perdió la razón en el proceso. Al final terminó volviendo a Europa luego de la caída del Segundo Imperio mexicano. El matrimonio entre Leopoldo y Luisa fue meramente político, ya que Leopoldo necesitaba reforzar los lazos con Francia. Además, también necesitaba un heredero legítimo. El matrimonio, sin embargo, fue armonioso, a pesar de que Leopoldo tuvo por lo menos una amante llamada Arcadie Meyer. Con ella estuvo casi 20 años y ella le dio 2 hijos ilegítimos. El primero fue George, nacido en el año 1849, y el segundo fue Arthur, nacido en el año 1852. Ambos niños fueron registrados por el esposo de Arcaide, esto con la intención de aplacar el escándalo, pero esto fue imposible y Leopoldo terminó trasladando a su amante lejos de la ciudad cuando el romance era más comentado de lo normal, sobre todo porque a la muerte de su reina Luisa, la gente criticó muchísimo esta relación. Al final ella volvió y se estableció nuevamente cerca de Leopoldo, quien la visitaba constantemente. Eventualmente Leopoldo le pidió a su sobrino Ernesto II de Coburgo-Gotha que les entregara a sus hijos ilegítimos títulos menores, esto porque Leopoldo no consiguió que fueran aceptados por la nobleza belga. La reina Luisa María murió de tuberculosis el 11 de octubre del año 1850 a la edad de 38 años. A lo largo de su vida como monarca, Leopoldo tuvo mucho menos poder del que le hubiera gustado y este estaba limitado en la Constitución. Como resultado, tuvo menos éxito en la política interna que en las relaciones internacionales. Por ejemplo, cuando Leopoldo propuso en el año 1842 una ley que habría impedido que mujeres y niños trabajaran en algunas industrias, este proyecto, como muchas otras iniciativas del rey, fue rechazado. Además, los conflictos armados de las últimas décadas habían dejado el país en medio de una crisis económica, no nada más a Bélgica, sino a gran parte de Europa. Esto, sumado a las malas cosechas, provocó que gran parte de la población, sobre todo en Flandes, dependiera de apoyos sociales. Sin embargo, luego de una serie de reformas económicas, mitigó parcialmente los efectos de la recesión económica. Durante gran parte de su reinado, Leopoldo tuvo que hacer frente a diferentes grupos antimonárquicos que buscaron sin éxito derrocar al monarca, sobre todo durante la crisis económica, pero conforme las buenas cosechas y las reformas solventaron la situación, los movimientos antimonárquicos se redujeron considerablemente. De hecho, el comercio prosperó tanto que gran parte de la población belga disfrutó de un buen estilo de vida. Esto quedó evidenciado con la celebración del Jubileo de Plata del reinado de Leopoldo. Las amplias conexiones familiares de Leopoldo le valieron el apodo de Tío de Europa. Él jugó un papel decisivo en el matrimonio de su sobrina, la reina Victoria. Ella se casó con su primo, el otro sobrino del rey Leopoldo, el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo-Gotha. De hecho, fue Leopoldo quien mantuvo una extensa correspondencia con su sobrina Victoria y la animó a conocerlo. Él llegó a ser muy cercano a Victoria, tanto así que ya lo consideró un segundo padre. Leopoldo, por su parte, encontró en Victoria una aliada muy importante que le ayudó a consolidar su posición en el trono de Bélgica. Leopoldo I murió el 10 de diciembre del año 1865 a los 74 años. Fue sucedido por su hijo Leopoldo II, de 30 años, que gobernó hasta el año 1909. Y pues ese es el resumen de la biografía del rey Leopoldo I de Bélgica, quien no hereda la corona, sino que más bien se la entregan o se la ofrecen por la situación política que estaba pasando en Europa. Había unas situaciones especiales. De hecho, fue algo que también le pasó a su yerno, a Maximiliano. Por eso es que su hija termina siendo emperatriz como Carlota de México, aunque al final pues esa historia no termina bien. Leopoldo logra establecerse, logra establecer un reinado, logra establecer las relaciones internacionales de forma pacífica, porque él intenta que Bélgica quede totalmente al margen de los conflictos que ya se estaban gestando en Europa, y al final pues él está conectado a la reina Victoria, al príncipe Alberto, y es quien empuja este matrimonio. Es un personaje que sale en una serie que precisamente gira en torno a la vida de Victoria, pero realmente él es un personaje muy muy interesante. Hay un libro que yo encontré, que les voy a dejar aquí abajo, que platica muy a detalle la parte política de su vida y cómo él, desde que es muy joven,
joven estaba buscando una oportunidad para poder colocarse, porque él sabía que al ser el menor de los hijos pues no iba a poder heredar el trono o el ducado. Entonces él estaba buscando una manera de él posicionarse dentro de la política, dentro del poder, de acceder a de alguna forma pues a alguna posición superior, y pues esto es parte de lo que lo impulsa a su primer matrimonio. También se dice que había afecto entre ellos, pero sí, él estaba buscando pues tener este poder desde que era prácticamente muy joven. Entonces es muy interesante. Y pues eso es todo de mi parte, chicos. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.